En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buen día, bienvenidas y bienvenidos a esta primera emisión del Noticiero de Televen. Estamos frente a una nueva jornada informativa que comenzaremos en sus detalles fundamentales a presentar en breve a todos ustedes en el inicial resumen que realizamos. Estamos por trabajar la agenda del día miércoles 29 de mayo. Ya se va este quinto mes, en 2 días de este año 2024. Pero aquí estamos como siempre, agradeciéndoles la audiencia e invitándolos también a que participen y se involucren por medio de la red social X, antes conocida como Twitter, esto siempre hay que repetirlo, antes conocida como Twitter, red social X, para que puedan ustedes precisar mensajes, enviar fotografías, enviar notas de color y por supuesto presentar y expresar el descontento por las denuncias ante los servicios públicos, que forma parte de la orientación y la filosofía, ¿verdad?, el trabajar esto de las diferentes emisiones del noticiero de Televen. Bueno, el proceso electoral es lo que está marcando la pauta en los últimos días y lo seguirá siendo por lo que se vislumbra. Y en este caso, la primera información en el propósito de este resumen está precisamente enfocada allí. Comencemos entonces a ofrecer elementos importantes que nos sirven para observar y tener una definición de qué está pasando. Bueno, finalmente se pronunció el Consejo Nacional Electoral. Recuerden una solicitud que había hecho y que había aprobado la Asamblea Nacional para que se retirara la participación de observadores de la Unión Europea. Esto a propósito de una decisión que se conoció recientemente donde levantaba sanción individual sobre el presidente Elvis Amoroso, presidente del CNE, quien se quejó pues amargamente de que no solamente tenía que ser él, sino que otros venezolanos del alto gobierno, que también en este caso tienen sanciones individuales. Recordar también que las sanciones de la Unión Europea no tienen que ver con la economía, son sanciones individuales que prohíben la entrada al territorio de la Unión Europea a ciertas personas que forman parte del alto gobierno y a quienes considera la Unión Europea pues que no cumplen requisitos por una serie de elementos que ya se han discutido suficientemente vinculados a la democratización, a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pues bien, el presidente del CNE ayer mismo convocó a los medios de comunicación social y les informó que se revocaba la invitación a la Unión Europea precisamente por el tema de las sanciones, porque esas sanciones habían afectado a la colectividad nacional, a la sociedad venezolana, que habían lastimado la economía venezolana. Repito, la de la Unión Europea no tiene que ver con esto, pero de acuerdo al criterio y la interpretación del presidente del CNE, sí ejerce y tiene influencia en ese sentido. Previamente a la oficialización, digamos, del anuncio, el grupo opositor de la plataforma unitaria había realizado, a través de un comunicado, un exhorto para que precisamente el CNE definiera de una vez por todas la participación de la Unión Europea como observadora en el proceso electoral del 28 de julio. Luego vino este anuncio oficial y al correr de las horas vino entonces también un comunicado de la Unión Europea lamentando pues que el Consejo Nacional Electoral le haya revocado la invitación que había formulado oficialmente para participar dentro del proceso, dentro de la observación del proceso como tal, antes, en la realización del mismo y a posteriori. Adicionalmente, recordaba el comunicado de la Unión Europea que la invitación formará parte del contexto de lo que se recogió, se firmó y oficializó en el Acuerdo de Barbados. Y al final, en el último párrafo, pedía al Consejo Nacional Electoral la reconsideración de la medida, es decir, que levantara o que pensara, diríamos mejor, reflexionara, pudiera entenderse así, sobre la decisión tomada y que la corrigiera, que reconsiderara en definitiva.
no parece poco probable, de acuerdo a lo que ha sido el vigoroso pronunciamiento del presidente del Consejo Nacional Electoral y quienes le acompañaban, los directores en este caso. Así que bueno, estaremos muy pendientes de otras reacciones. Esto ha sido lamentado y seguirá seguramente siendo evaluado por factores de la oposición venezolana. Por ejemplo, el diputado Luis Eduardo Martínez, quien es el candidato presidencial del Partido Acción Democrática, señalaba que a quien más en todo caso le convendría una observación internacional, puede pensarse o interpretarse para darle credibilidad a todo el proceso del 28 de julio es al propio gobierno. Bueno, el gobierno no ha agregado nada más. Habría que ver qué dicen o qué suman otros voceros del gobierno venezolano. Mientras tanto, dentro de lo que es la dinámica en lo nacional y lo internacional del proceso electoral venezolano, ayer se conocía y además formalmente desmentía el canciller de Colombia, el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Luis Gilberto Murillo, que habría enviadose al gobierno venezolano copia de la solicitud de lo que algunos llaman el pacto democrático entre los diferentes factores que hacen vida política y que participarán en el proceso del 28 de julio. Esto surge a propósito, recuerden, de la propuesta que hizo Gustavo Petro, que avaló el presidente de Brasil, Lula da Silva, de que las partes que se involucran en el proceso electoral, pues sencillamente deberían firmar una especie de acuerdo. Él le daba carácter plebiscitario, por esto es mucho más complejo, carácter plebiscitario dentro de lo que será el episodio o evento electoral del 28 de julio. Sin embargo, entonces, sobre esto, se han tejido una serie de comentarios y especulaciones. Se dijo que, y lo publicó el diario El País de España, que ya había un borrador que estaba en manos de Gustavo Petro y que se le iba a enviar al gobierno venezolano y por supuesto también a los factores de la oposición para que lo examinaran. Pero ayer Murillo dijo que no hay ningún documento que se le haya enviado en el caso concreto al gobierno venezolano sobre este llamado pacto democrático para respetar el ganador y el perdedor, pues lo que surca de la elección del 28 de julio, que se respeten sus derechos y su participación cívica, democrática y ciudadana, ¿no? En este sentido. Bueno, del proceso como tal, tenemos que continuaron las movilizaciones. El candidato aspirante a la reelección, Nicolás Maduro, estuvo en Delta Macuro, allí hizo pues un acto de masas con diversos criterios que presentó allí. Por cierto, se refirió al caso del COVID y dijo que había recibido propuestas de los Estados Unidos y de países de la Unión Europea para recibir 10 millones de vacunas, pero que esas vacunas al parecer estarían contaminadas y que podrían haber matado a la población venezolana porque eran vacunas casi que de despojo. Bueno, eso es lo que él denuncia y dice allí, o dijo allí, en esta participación. Y por supuesto, reiteró sus cuestionamientos a la oposición venezolana y bueno, y sus vínculos con factores internacionales que provocaron y promocionaron las sanciones. También el candidato de la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia, tuvo una actividad ayer en el municipio de Baruta del estado de Miranda con personas adultos mayores, adultos de la tercera edad. Y la dirigente política María Corina Machado hizo movilización también significativa en el estado Lara, en Barquisimeto y en Carora, con registro informativo en diversos portales. Y también Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSV, pues también hizo actividad. El partido de gobierno hizo actividad con sus dirigentes, también en el estado Lara, en ese sentido. Bueno, sigue entonces más intensa cada día la campaña electoral. Vamos ahora con otros temas. La Fiscalía de Chile pues dijo que no podía recibir a la delegación en el nivel del fiscal general de ese país porque tenía ocupaciones y que fue muy apresurada la visita de funcionarios de la Fiscalía o del Ministerio Público venezolano para reunirse y evaluar y compartir información sobre la muerte del oficial militar venezolano Ronald Ojeda, que fue asesinado en el mes de febrero.
al parecer por sicarios, pero que hay una serie de sospechas y presunciones sobre quienes pudieron haber inspirado el asesinato de este disidente político, ¿no? Porque era un disidente político que estaba en el exilio en Chile. Lo va a recibir, en todo caso, o va a recibir a esta delegación venezolana mañana jueves, de acuerdo a lo que dijo el propio fiscal de Chile, el responsable de la cooperación internacional. Su similar de Venezuela viajó y otro fiscal del Ministerio Público que ocupa un cargo importante dentro de la jerarquía de la Fiscalía venezolana. Pero el fiscal que lleva el caso de Ronald Ojeda tampoco puede recibirlo, tienen compromisos en otros sitios y en otras ciudades chilenas. Sugieren que esto pudo haberse manejado de una mejor manera. En todo caso, habrá que esperar la respuesta, muy probablemente en el día de hoy, que ofrezca la propia Fiscalía General de la República. Vamos con el tema petrolero. Hay dos cosas interesantes. Una, que el Departamento del Tesoro autorizó licencia para que un conocido petrolero de Texas pueda importar petróleo venezolano. Corrijo, asfalto venezolano. Bueno, por supuesto, el asfalto surge o se elabora con el petróleo nacional. Entonces podrá importar hacia Texas, en los Estados Unidos. Y una asociación latinoamericana de petroleros en Texas, precisamente, está solicitando al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que tome medidas y que, pues, de alguna forma, a través del Departamento del Tesoro, limite o coloque obstáculos para la subasta de Citgo, que se suspenda, en definitiva, esa subasta. Seguimos. Otro tema, pero venezolano, ¿no? A propósito del hecho electoral, del episodio electoral, se cambia el calendario escolar. Los muchachos de primaria finalizarán entre el 5 y el 10 de julio, esto por las elecciones, y los muchachos de bachillerato y en general la educación deben finalizar pues sus clases a finales del mes de junio. Eso es lo que se está conociendo, falta la oficialización de estas modificaciones en el calendario escolar. Bueno, son noticias que son importantes, que están allí. También el tema de Guyana fue abordado ayer por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, recordando los derechos de Venezuela a propósito de la independencia de ese país, reconocida en 1966 por Venezuela, pero sin dejar de reclamar sus derechos sobre el territorio Esequibo, y volvió a hacer cita de la provocación con los ejercicios militares en territorio de Guyana y en aguas continentales que reclama Venezuela. En los temas internacionales, bueno, tenemos por una parte que se oficializó el reconocimiento de España, Noruega e Irlanda al gobierno de Palestina. Reconocimiento, no al gobierno, perdón, al Estado palestino, reconocimiento al Estado palestino. Ayer, por cierto, en Israel estuvo el líder, presidente del partido de derecha de España, Vox, Santiago Abascal, se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu y dijo que Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español, no era España. Así que, bueno, interesante todo esto. También tenemos que finalizó todo el proceso de alegatos de la defensa y la fiscalía en el juicio que se le sigue a Donald Trump por pagar a la actriz porno Stormy Daniels en su momento para evitar que se supiera que habían tenido una relación. Esto previamente a las elecciones del año 2016, donde fue escogido presidente. A través de un abogado se hizo el pago, entonces ya se descargaron pruebas que considera la Fiscalía que son irrefutables. Trump dijo sentirse aburrido por la sesión que hubo, y bueno, ya está en manos del jurado decidir con las condiciones establecidas por el juez, pues la decisión final, ¿no?, sobre lo que le puede ocurrir a Donald Trump a propósito de este caso, dentro de otros donde está involucrado. Así que bueno. Desde Colombia tenemos que se aprobó un proyecto de ley que prohíbe definitivamente las corridas de toros en ese país. Bueno, eso levantó un revuelo tremendo. Es una historia, es un recorrido histórico, es una cultura que viene en origen pues, de España. Pero resulta ser que desde hace mucho tiempo había un movimiento muy fuerte y se obtuvo la mayoría conveniente y contundente también para que no haya más corridas de toro con maltrato animal en Colombia. Bueno, y en México hay elecciones el próximo domingo 2 de junio.
Dos mujeres son las que tienen la mayor inclinación en cuanto a simpatías. Ayer López Obrador, el presidente de ese país, decía que serán las elecciones más libres y transparentes en la historia mexicana. Deportes. Ya se redujo la lista de 46 a 30. Ayer se conoció de los jugadores venezolanos convocados para la Copa América. Días antes de que comience esta en los Estados Unidos, se conocerá el número definitivo de los venezolanos que irán en una lista de 26. También de fútbol tenemos que el Global Soccer Awards, un premio internacional, se entregó ayer en Cerdeña, pues el triunfador en Europa. El triunfador fue Kylian Mbappé, fue el jugador de la temporada 2023-2024 de todas las ligas. En la española ganó Jude Bellingham, jugador de el Real Madrid. Y de béisbol tenemos que Luis Arraez, el venezolano de los Padres de San Diego, fue escogido como el jugador de la semana en la Liga Nacional. ¿De la semana o del mes? Ahí tengo una duda, pero fue tremenda la actuación durante el mes, probablemente sea entonces del mes, la actuación de Luis Arraez. Hay comentarios sobre Carlos Mendoza, el venezolano manager de los Mets de Nueva York. No ha tenido un buen comportamiento el equipo y hay rumores de que podría ser sustituido. Bueno, hay muchas cosas en el segmento deportivo que desarrollaremos para todos ustedes. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través de X, antes Twitter, usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Titulares de la prensa nacional, regional, internacional, información del tiempo y siempre el registro de lo que ustedes envían vía redes sociales. Así que Claudia y Ricardo, de inmediato con ustedes. Buenos días. Buenos días, Carlos. Encantada de estar aquí. Buenos días, Ricardo. Hola, Claudia. Saludos a todos en casa. Bueno, sí, a este lado del set estamos listos, Claudia, para iniciar la revisión de los diarios que circulan a nivel nacional. ¿Comenzamos? Sí, comenzamos con la ronda de diarios nacionales con El Universal. Y en la portada del Universal tenemos en su primera plana que el Consejo Nacional Electoral revocó invitación de la UE o de la Unidad Europea como veedor de las elecciones de la Unión Europea. El Poder Electoral venezolano convoca a las instituciones electorales y gobiernos del mundo a participar. Su principal gráfica, que está en primera plana, es que los mexicanos ya están listos para sufragar. Es que los mexicanos acudirán a las urnas el domingo 2 de junio para elegir a un nuevo presidente, el Congreso, gobernadores de algunos de los estados y ciertas autoridades regionales. Otra información importante que destaca en la primera plana de El Universal es que Ceballos advierte sobre planes contra el sistema penitenciario nacional. Aseguró que todos estos planes han sido promovidos desde Estados Unidos. El vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, Remigio Ceballos, advirtió en que hay planes para alentar contra Venezuela y que uno de ellos es alterar el sistema penitenciario. Esta es la información que tenemos en El Universal. Revisamos ahora la portada del diario La Voz. Tienen notas que están vinculadas a la fuente de sucesos. La primera de ellas dice: hallaron muerta a niña y presumen infanticidio. El hecho conmociona a vecinos del sector Cajical, esto es en Santa Lucía del Tuy. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, hablamos del CICPC, detuvieron a la madre de la menor identificada como Ailín Estefanía Maita Alarcón y al padrastro de nombre Deiker José Vázquez Araujo. Más abajo también otra nota, como les comento, en materia de sucesos: asesinada mujer en Acevedo, quedó atrapada en un enfrentamiento. Funcionarios policiales se estaban justamente enfrentando a hombres armados en Marizapa. Declaraciones del ministro Remigio Ceballos denuncian plan para alterar cárceles del país. Seguimos con la portada de Correo del Orinoco, el cual titula: Consejo Nacional Electoral revocó invitación a la Unión Europea como veedora para el próximo 28 de julio para las elecciones presidenciales. Y también tenemos una fotografía del presidente Nicolás Maduro, quien estuvo visitando Tucupita y dice: puro cariño en Caño Mañamo. Fue lo que sintió ayer Nicolás Maduro cuando se presentó para inaugurar 2 universidades y una escuela en Tucupita. Otra información que aparece destacada en el Correo del Orinoco es que Diosdado Cabello llama a que nadie permita entrada del fascismo en Venezuela.
Sancionan en la Asamblea Nacional reforma de ley del Poder Popular. También se aprobó el acuerdo de respaldo a las personas adultas mayores porque hoy es su día. Otra información importante es que el ministro de Comunicaciones, Freddy Ñáñez, pide al pueblo usar redes sociales y enfrentar censura. Habló del plan Calles, Medios, Redes, Paredes y Radio Bemba propuesto por el presidente Nicolás Maduro. Revisamos ahora la portada del diario 2001. Titular principal: con $2 se resuelven clases extras de las Tres Marías. Maestros ofrecen lecciones a estudiantes, principalmente en física, química y matemáticas. Bueno, las más odiadas del bachillerato, por lo menos en mi caso. No sé si a ti también te iba bien. A pesar de que estudié arquitectura y me tocó después verla en la universidad, matemática y física. Qué difícil las más esas tres, qué difícil esas tres, pero son también muy importantes en la formación de todo Así profesional. mismo es, así claro. que bueno, hay que tomarles cariño así a uno no les guste mucho. Bueno, seguimos revisando. Esto lo están haciendo algunos maestros, están algunos profesores cobrando estos $2 para dar estas clases extras de las Tres Marías y para obtener además un ingreso adicional a sus salarios. La modalidad ayuda a los alumnos a reforzar conocimientos. También se señala en esta portada que el presidente de la República inaugura sede de la UNEFA, esto en Delta Macuro. Y más abajo leemos: Edmundo y su esposa se reúnen con los abuelos. Están hablando en este caso del candidato presidencial de la plataforma unitaria. Una de las gráficas nos informa que la gente busca ofertas en ropa ligera. Bueno, probablemente esto tenga que ver con el calor. El calor, sí, así es. Continuamos con la portada de Últimas Noticias y esta titula: Deltanos ya tienen su UNEFA y UNES. Es en relación con la inauguración del presidente de la República, como lo dicen y lo amplían casi todos los medios a nivel nacional. El presidente Nicolás Maduro inauguró este martes los núcleos de estas dos universidades, la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional y Universidad Nacional Experimental de Seguridad. Tendrán sus sedes en Tucupita. Instó a los chamos a defender sus oportunidades de estudio ante la amenaza de la derecha que busca privatizar la educación. Una información también que publica Últimas Noticias y que aparece reflejada en el resto de los periódicos es que el Consejo Nacional Electoral revocó invitación a la Unión Europea para asistir a presidenciales. Elvis Amoroso indicó que la UE no es bienvenida al país mientras mantenga las medidas correctivas que impusieron de manera ilegal y afectan al pueblo. Activado sistema para entrar a las universidades es otra información. En el Sistema Nacional de Ingreso de la OPSU se pueden inscribir estudiantes de quinto año y los bachilleres. Y revelan plan para crear caos en las cárceles del país. Una información que también aparece publicada en Últimas Noticias. Vamos, amigos, a hablar de deportes. Tenemos la portada del diario Líder. Su titular principal para la mañana de hoy es el siguiente: Arraez Imperial fue elegido mejor jugador de la semana de la Liga Nacional al dejar un averaje de .476 y conectar un jonrón en 8 choques con los Padres de San Diego. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte venimos para revisar los titulares de la prensa regional. Quédense allí con nosotros. Tener un bebé es enérgicamente mucho más costoso de lo que comúnmente se piensa. De acuerdo con una nueva investigación, en el transcurso de un embarazo, crear y llevar un bebé requiere de 49.753 calorías. Según el estudio, las necesidades calóricas adicionales no son iguales durante todo este periodo. Una vez se llega al segundo trimestre, se necesitan alrededor de 350 calorías adicionales por día, mientras que se requieren 450 calorías más por día en el tercer trimestre. Después de que nazca el bebé, si se amamanta, se necesita agregar entre 450 y 500 calorías más a la dieta. Los investigadores recomiendan tratar de comer cada 3 o 4 horas o agregar colisiones más pequeñas cada 2 horas durante el día. Además, enfatizaron la importancia de los carbohidratos para obtener energía, las proteínas y las grasas saludables. Este estudio también sugiere que el sueño probablemente sea de vital importancia durante el embarazo.
Bueno, vamos a iniciar ahora la revisión de diarios que circulan en el interior del país. En el estado Carabobo tenemos la portada del diario La Calle. Su titular principal la mañana de hoy es el siguiente: denuncian plan para sabotear las cárceles. El vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y Paz, Remigio Ceballos, advirtió que hay un plan para atentar contra Venezuela y que uno de ellos es alterar el sistema penitenciario, además del ataque que existe con las sanciones y bloqueos que han tratado de derribar la voluntad del pueblo y la economía del país. Nos vamos a la gráfica central. Aguacero afectó a comunidades de Morón a consecuencia de las fuertes lluvias que se registraron durante 4 horas continuas en la costa carabobeña. La madrugada del día martes 28 de mayo, varias comunidades del municipio Juan José Mora se vieron afectadas. Allí pueden ver a varios de los habitantes de esta zona caminar entre las aguas. En materia internacional tenemos Colombia en contra del cierre de paso de migrantes por el Darién y Papa Francisco se arrepiente de sus comentarios homofóbicos. Seguidamente vamos a revisar el siglo del Estado Aragua y la información más importante que podemos observar es que el Consejo Nacional Electoral anuló la invitación a la Unión Europea para las próximas elecciones presidenciales. Esto es en relación con el envío de una misión de observación electoral. Allí también vemos en la gráfica al presidente del CNE y el resto de la directiva haciendo el anuncio. Seguimos con una información internacional que está titulada en este diario: Jurado decide el destino del expresidente estadounidense Donald Trump. La defensa y la fiscalía en el caso contra Donald Trump por el pago irregular a la actriz porno Stormy Daniels concluyeron este martes sus alegatos finales tras una jornada de 11 horas y hoy el caso quedará en manos del jurado. Otra información más regional es en relación con un sujeto que asesinó a su padre en el museo. Esto también aparece publicado en la primera plana. Una disputa familiar terminó en tragedia cuando José Ángel Salazar Aguilar fue asesinado a cuchilladas por su hijo Esteban en una calle del sector El Museo de la parroquia Santa Rita. Y una información que nos debe llenar a todos los venezolanos de orgullo es que serán homenajeados los Diablos Danzantes de Turiamo. En una sesión especial realizada en el sector El Recurso, el Consejo de Girardot aprobó declarar a los Diablos Danzantes de Turiamo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la jurisdicción. Amigos, revisamos ahora la portada del diario El Informador que circula en el estado Lara. Titular principal: CNE revocó invitación a la Unión Europea para observar elecciones el 28 de julio. Se señala en la nota que la Unión Europea lamentó la decisión e insta al CNE a reconsiderar su decisión y cumplir el acuerdo de Barbados. Se señala también que la Plataforma Unitaria Democrática exigió al CNE formalizar sin dilaciones la misión de observación de la Unión Europea. Las gráficas están relacionadas con actividad de campaña tanto del chavismo como de la oposición. Ellos titulan que ambas tendencias miden fuerzas en la entidad larense. Con actividades en simultáneo, el chavismo y la oposición tomaron el oeste de Barquisimeto en horas de la tarde, mientras que por la noche lo hicieron en la ciudad de Carora. En ambas concentraciones, tanto Diosdado Cabello como María Corina Machado invitaron a los larenses a salir a votar el próximo 28 de julio y defender el voto. Hacemos una nueva pausa en la primera emisión del noticiero. Son las 6:41 de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar prensa internacional, reporte del tiempo y algunos de los mensajes que están llegando a nuestra cuenta en X, @el_noticiero. Una de las cosas que más desea el ser humano luego de una intensa jornada de trabajo es tener un buen descanso. Muchas veces esto es impedido por el intenso calor de algunas noches. La empresa Air Sleep se ha encargado de presentar una funda de colchón inteligente y refrescante denominada Put4. Cuenta con tecnología de enfriamiento que permite bajar las temperaturas incluso en condiciones de calor extrema. Además, cuenta con inteligencia artificial que rastrea la frecuencia cardíaca, la respiración, etapas del sueño y ronquidos, convirtiendo toda esa información en una guía para el sueño. Esta funda permite ajustar la posición del colchón, brindando mayor comodidad a sus usuarios. Su funcionamiento es bastante sencillo, solo se debe llenar el recipiente con agua que trae la funda y él comenzará su proceso de enfriamiento, el cual podrá ser ajustado a través de un panel de la funda que evitará uses el teléfono.
Este producto clínicamente ha sido probado a nivel mundial, garantizando hasta 1 hora más de sueño en las noches. Renny Escalona, Televen. El diario La Estrella circula en Panamá y con él vamos a iniciar la revisión de periódicos que están fuera de nuestras fronteras. Su titular dice lo siguiente: decisión sobre manejo del concentrado de cobre le quedará al nuevo gobierno. Señala el periódico que el gobierno está en el proceso de contratación de un laboratorio de análisis internacional que permita determinar los pasos a seguir en este asunto. En Honduras revisamos la información que aborda el diario El Mundo. Ante la crisis del Instituto Hondureño de Seguridad Social, un manejo indiscriminado amenaza con poner en riesgo más de 3.000 millones de lempiras. Vamos a revisar ahora el diario de Centroamérica. Este periódico circula en Guatemala. Información en materia de sucesos en su portada. Barrio 18 estaría detrás del crimen de Farruko Pop. Este es un joven que era cantante y tiktokero de esa nación. Permaneció 2 días desaparecido y luego fue encontrado su cuerpo sin vida, además enterrado 2 metros bajo tierra, señalan las informaciones. Bueno, el ministro del Interior de esa nación considera que existe alta probabilidad de que el crimen fue perpetrado por los integrantes de esta banda. Revisamos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Amazonas, Guayana, Esequiba, Delta Macuro, Guárico, Cogede, Apure y también en el estado Táchira. Coro parcialmente nublado con una temperatura mínima de 27 grados y una temperatura máxima de 37. San Carlos va a tener abundantes precipitaciones con una temperatura mínima de 23 grados y la máxima será de 30. Barinas parcialmente nublado con temperatura mínima de 23 y una temperatura máxima de 29. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos con Ricardo. Gracias, Claudia. Comenzamos la revisión con una información que nos envían desde el Estado Falcón. Dice lo siguiente: iniciaron los trabajos de fibra óptica en el Pedregal. Agradecen a las autoridades municipales y también pues a la compañía CanTV por esta acción. Por acá también nos escriben, en este caso desde Mérida, y nos envían esa imagen, hacen un llamado al gobierno nacional para que culminen los trabajos de asfaltados en las comunidades. Allí se ve en la imagen que envía el señor Manuel Salinas como hay una parte que ya está asfaltada, pero falta otra. Por acá Mirna Aular de Oliveros nos escribe y nos pide pues que sea revisada la situación del metro de Caracas, sobre todo en lo que tiene que ver con las escaleras mecánicas, que hay personas de la tercera edad y con otras capacidades, bueno, que se ven limitados a utilizarlas porque evidentemente no están funcionando al 100% en algunas estaciones. Luis Pinto nos desea un feliz día y por acá también está Julio Rodríguez, bueno, señalando allí que ya está listo para ir a trabajar y nos envía ese mensaje desde Guanta. Bueno, seguimos aquí. Vamos a sumar nuevas notas informativas y nuevos trabajos que ha elaborado el equipo de periodistas del noticiero de Televen. Hay informaciones importantes, por ejemplo, una que tiene que ver con la situación ambiental. Y en este caso surge el siguiente interrogante: ¿qué se requiere para que Venezuela avance en el uso de energías renovables y no contaminantes? Bueno, lo vamos a saber en un trabajo de Daniel Álvarez Rojas más adelante. Ahora vamos a comunidad. Desde hace años, los baruteños del sector Ojo de Agua, esto es en el estado de Miranda, viven entre basura y escombros. Nuestro compañero Mauricio Cruz consultó a los vecinos y nos trae sus reclamos y peticiones. Bueno, bajo el lema Diseño tomó Caracas, las calles de Chacao y Baruta en el estado de Miranda se convertirán en la vitrina de la creatividad, de la innovación y el diseño. Más información en un trabajo de Vanessa Urbano.
Tenemos ahora un tema internacional, por supuesto habrá otros en el segmento correspondiente. En Bogotá, Colombia, fue detenido un ciudadano que era requerido por la Interpol por el delito de sustracción de menores en Chile, insólito. Bueno, en el tema de la entrevista, estaremos abordando con Luis Crespo el tema económico, importante en este caso. Bueno, y al final siempre culminamos con la información del arte y el espectáculo en el segmento del actual. Les contaremos todo acerca de la visita de la banda argentina Miranda a Venezuela. Vamos a invitarles a que permanezcan en nuestra audiencia, vamos a hacer una breve pausa y al regreso pues estarán Claudia y Adrián Barros con los detalles de las informaciones. Adrián, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, compañeros aquí en el estudio. Y ustedes, señores televidentes, por supuesto, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, un placer acompañarlos. El 29 de mayo de 1948, el araguaní fue declarado Árbol Nacional de Venezuela, el árbol de la flor de oro, que con su imponente belleza representa junto a la orquídea y el turpial uno de los símbolos nacionales. Hacemos como siempre una pausa para publicidad en ese momento. Más adelante, alerta sanitaria en Brasil. 5 personas han muerto por leptospirosis. Volvemos con esto y más en minutos. El Consejo Nacional Electoral revocó y dejó sin efecto la invitación que extendió a la Unión Europea para que participara a través de una misión de veedores en la elección presidencial del próximo 28 de julio. Así lo informó el presidente del CNE, Elvis Amoroso. Pues sería inmoral permitir su participación conociendo sus prácticas neocolonialistas e intervencionistas contra Venezuela, no siendo en consecuencia, no siendo grata su presencia en un proceso electoral tan importante para la democracia, la paz de la nación, de Venezuela y del mundo. No son personas gratas para venir aquí a nuestro país mientras se mantengan las sanciones genocidas contra la República Bolivariana de Venezuela y especialmente para su pueblo. Amoroso exigió a la Unión Europea que proceda al levantamiento total de las sanciones contra Venezuela. También reiteró el llamado a otras instituciones electorales y a los gobiernos del mundo a participar como veedores en el próximo proceso electoral del 28 de julio. Comunidad del Caribe, CARICOM, Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIOREC, Panel de Expertos de las Naciones Unidas, Unión Africana, Centro Carter, Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELAC, y el Observatorio del Pensamiento Estratégico para la Integración Regional, OPEI, entre otros. Son más de 200 personalidades de los 5 continentes, África, América, Asia, Europa y Oceanía. Indicó que estas instituciones deben dar cumplimiento a la Constitución y legislación venezolana que regula los procesos electorales. De lo contrario, no podrán participar como observadores en nuestro país. El vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, Remigio Ceballos Ichazo, dio a conocer sobre un supuesto plan para alterar la estabilidad en el sistema penitenciario del país. Tenemos nombre, tenemos informaciones, tenemos investigaciones avanzadas de individuos que están tratando de alterar la paz en los centros penitenciarios y vamos tras ellos. No permitiremos la alteración del orden en los centros penitenciarios. Y solicitaremos al Tribunal Supremo de Justicia la judicialización de aquellos que cometan nuevos crímenes, como lo es alterar la paz, para que sean judicializados y se les extienda las penas si fuese necesario. Sin embargo, nosotros estamos actuando, para la garantía del bienestar, de la tranquilidad.
Posteriormente, Ceballos anunció la creación del Estado Mayor para la Atención Penitenciaria a fin de abordar de manera estratégica las necesidades de los privados de libertad y así garantizar la celeridad procesal. Señaló además que la instancia estará orientada a impulsar el respeto de los derechos humanos. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, instó a los candidatos presidenciales a reconocer los resultados de las elecciones pautadas para el próximo 28 de julio. El pronunciamiento se dio luego de que algunos dirigentes asomaran la posibilidad de que estos comicios podrían ser suspendidos en las próximas semanas. Nosotros vamos a una elección el 28 de julio. Que gane el que tenga más votos. Nosotros apuntamos a que el pueblo exprese su voluntad. Comandante Chávez fijó esa ruta. Elección tras elección tras elección. Va a haber elecciones el 28. Ellos estaban estos días y que iban a suspender las elecciones. Están asustados. Aquí va a haber elecciones. Por otra parte, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, acompañó dos movilizaciones que se realizaron en la región en donde se rechazaron las sanciones hacia el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. También en el estado Lara, la dirigente de la oposición, María Corina Machado, pidió a los venezolanos organizarse para defender los votos de cara a los venideros comicios. Sostiene que es necesario que los comandos definan las estrategias, ya que a su juicio en 58 días deben tener juramentados a quienes resguardarán los votos del candidato presidencial Edmundo González. Muy importante, los comanditos son muy importantes para el trabajo que viene en estos 2 meses que nos quedan. La plataforma 600K, todo el mundo formándose para estar ese día haciendo su trabajo. Estos son 61 días que le regalamos a Venezuela. Las declaraciones las ofreció María Corina Machado durante una actividad de calle realizada en una comunidad del oeste de Barquisimeto. Para este miércoles se espera que la dirigente de oposición visite los municipios Andrés Eloy Blanco y también el municipio palavecino del estado Lara. Desde Barquisimeto, Ramón Vélez, Televen. El secretario general de Acción Democrática y diputado a la Asamblea Nacional, Bernabé Gutiérrez, instó a los jóvenes del país a incorporarse a la campaña presidencial y al proceso electoral del próximo 28 de julio. Gutiérrez exhortó a los jóvenes a votar en el próximo proceso electoral. Afirmó que la Tolda Blanca siempre en sus gestiones ha pensado en el bienestar de las nuevas generaciones. El candidato presidencial de la plataforma unitaria Edmundo González Urrutia visitó una casa de cuidado en las minas de Baruta, estado Miranda, donde manifestó su compromiso a fin de que los adultos mayores del país alcancen una vida digna. En compañía de su esposa Mercedes López de González, el candidato aseguró que trabajará en beneficio de las personas de la tercera edad, quienes aspiran a un cambio de gobierno, pues aseguran sentirse abandonadas y sin calidad de vida. Hacemos con esto una pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regresar, más información de interés para todos ustedes. Venezuela tiene potencial para avanzar hacia una transición energética. Solo se requiere del impulso del Estado y la participación activa de distintos sectores sociales. Así lo señaló Carlos García, fundador del Congreso Venezuela Renovable 2024, evento en el que también se abordaron temas de sostenibilidad y movilidad en el país. En el Congreso, en el que buscan establecer conversaciones para llevar una hoja de ruta para la transición energética sana, participaron diversos sectores del país: gobierno, empresa privada, la academia, embajadas y organizaciones no gubernamentales. Señalan que Venezuela está lista para dar el paso hacia energías renovables y no contaminantes. Como hay carencias en el sistema eléctrico o hay carencias que podemos tener a nivel de energía, como la pueden tener otros países,
¿por qué no empezar entonces a diversificarnos? Yo creo que eso más bien demuestra la importancia de diversificar toda la estructura eléctrica del país. García aseguró que es importante que el Estado y la empresa privada vayan de la mano en el desarrollo de energías alternativas. Señala que desde el Estado han existido pequeños pasos para ir a la transición energética, pero se requiere de motivación a diversos sectores. Ven con buenos ojos el proyecto de ley de energías renovables y alternativas que se desarrolla en la Asamblea Nacional. Yo creo que la ley es el anteproyecto es un buen comienzo, pero todavía siento que hay espacios de mejora. Creo que es importante hablar sobre incentivos. ¿Dónde están los incentivos para la inversión privada? ¿Dónde están las garantías para esa inversión privada? Y también, ¿dónde está investigación y desarrollo? También es importante, Venezuela nunca hubiese llegado a ser el país petrolero que fue si no hubiésemos invertido en educación, si no tuviésemos en las universidades ingeniería de petróleo, ingeniería química. Resaltaron las alternativas sostenibles que se desarrollan en el país. Hasta ahora se ven pequeñas iniciativas como energía fotovoltaica o vehículos eléctricos. Señalan que tomará tiempo que Venezuela sea un país a la vanguardia en energías no contaminantes. Dependerá de la voluntad de los distintos sectores del país. Venezuela está gestando conversaciones para ser sustentable y sostenible en todos sus recursos y en todas sus soluciones. Nosotros estamos acá al servicio de todas las oportunidades que hay actualmente en el país. Desde Venezuela Renovable esperan realizar una nueva edición del Congreso en el año 2025 para no solo hablar de alternativas energéticas y movilidad, sino evaluar los resultados de las soluciones planteadas durante su primera edición. Durante el Congreso Venezuela Renovable se dio a conocer la primera innovación de vehículos 100% eléctricos. Se trata de una flota de 24 carros que cubrirán la ruta Caracas, Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Daniel Álvarez Rojas, Televen. En lo que va de año, la acuicultura en nuestro país ha registrado un crecimiento de 55%, así lo afirma el ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, quien informó además que el estado Sucre es una de las regiones con mayor producción. Se trata de un salto importante dentro de la economía nacional, pues en 2023 el ascenso de este rubro fue de 20%. La producción de camarón lidera la tasa de crecimiento junto al Coporo y la Cachama, el Oriente y los Andes, las regiones con mayores aportes a este sector. Por supuesto, Sucre, Zulia, que juegan un papel bien importante, pero en este momento en general hay un levantamiento de la producción, sobre todo pesquera, bien interesante. En el caso de la acuicultura, el estado Táchira, que tiene un reservorio importante desarrollado con el plan Coporo, el estado Barinas, el estado Portuguesa, y pronto vamos a estar entregando financiamiento ordenado por el presidente al estado Apure, al estado Bolívar, al estado Monagas, al estado Amazonas, para aprovecharle el inicio de la temporada de pesca continental a partir del 1 de agosto. Entre tanto, la ministra de Agricultura Urbana, Johanna Carrillo, informó que su cartera ha registrado a 23.000 productores en las principales ciudades del país, quienes se han desempeñado en el cultivo de tomates, cebollín, cebolla, pimentón y champiñones. Próximamente estaremos anunciando una validación de este registro casa a casa. Sí, vamos a permitirnos actualizar este registro a cada uno de los productores marcando la georreferenciación de los productos. ¿Para qué? Para hacer un plan de siembra 2025. Esto nos va a permitir que el año que viene la producción urbana tenga ya un epicentro más sentido y poder denotar que estos más de 23.000 productores tengan también un mercado local donde arrimar sus productos. Estas declaraciones fueron ofrecidas en la instalación de la Asamblea del Frente Unido de Campesinos, Pescadores y Agrourbanos de cara a la campaña presidencial. Se espera que el 15 de julio se realice una movilización con más de 12.000 campesinos. Estamos planteando las dos opciones, ¿no? De procurar una movilización regional con todos los movimientos campesinos a efecto de optimizar la logística y facilitar el desenvolvimiento de nuestros campesinos y campesinas, y si así lo ordenase el Comando de Campaña Nacional, hacer una gran movilización y concentración. Según el cronograma, a partir del 3 de junio, el Frente Unido de Campesinos estará realizando asambleas regionales. Mardo Leiprin, Televen. La Asamblea Nacional aprobó en su segunda discusión y por mayoría calificada el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Popular, que tiene por objetivo consolidar los derechos de los venezolanos para el ejercicio político y la toma de decisiones en el país. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez,
La declaró sancionada y la remitió al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación, de acuerdo al artículo 213 de la Constitución. De igual manera, durante la sesión ordinaria quedó aprobado el proyecto de acuerdo para conmemorar el Día del Adulto Mayor en nuestro país. Por cierto que más de 27.500 adultos mayores han sido atendidos en casos de ocupación ilegal de sus bienes. Así lo dio a conocer el fiscal general de la República, Tarek William Saab. El máximo representante del Ministerio Público, Tarek William Saab, aseguró que Caracas, Anzoátegui y Aragua son las entidades en las que más se han denunciado arbitrariedades con propiedades de adultos mayores. Son 2.206 restituciones de propiedad a personas mayores que sufrieron ocupación o invasión de su vivienda, o también, eso hay que recordarlo, locales comerciales. O sea, ¿qué tiene que ver, como algunos han querido proteger a estos delincuentes diciendo que son supuestamente, entre comillas, inquilinos, cuando abusan y hasta le quitan una casa a un anciano, le quitan un apartamento, lo dejan en la calle, lo dejan a la deriva, pero para rematar también les quitan locales comerciales que son el único sustento que puedan tener? Saab destacó que con el programa El Ministerio Público va a tu comunidad han atendido a aproximadamente a 50.000 personas y recibido más de 5.000 denuncias. En el caso específico de la jornada realizada este martes en la Plaza La Candelaria de Caracas, fueron desplegados 87 funcionarios de la Fiscalía de la República. Hemos atendido a 558 personas. Hemos recibido 107 denuncias que revisten carácter penal, las cuales tienen que ver con perturbación, 67 denuncias, apropiación indebida 15, invasión 11, estafa 5, lesiones 3, hurto 6. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, agregó que realizaron 85 agilizaciones de causas y que orientaron a personas en casos que deben ser atendidos por otras instituciones. Jonathan Cárdenas, Televen. Desde hace años, baruteños del sector Ojo de Agua en el estado Miranda viven entre basura y escombros debido a que no cuentan con un container en toda la comunidad. Indicaron que el camión del aseo los visita solo 2 veces por semana, lo que empeora aún más esta situación. Eso es una basura que muchas veces los gusanos, las moscas, y de verdad nos gustaría que nos eliminaran ese problema. Yo vivo más hacia adentro, pero el problema afecta, dígame, a las personas que están en este sector de aquí afuera. Cuando van a comer, yo me imagino que eso debe de ser desagradable, los malos olores. Ahorita está limpio porque me imagino que hoy vinieron, pero eso cuando hay basura, cañas de basura. Las moscas, todo el mal olor, y aquí estamos todos afectados. Y todos vienen a botar basura aquí. Estamos olvidados totalmente. ¿Por qué lo dice? Bueno, porque observa lo que hay. No hace falta comentarios porque está de más. La distribución del agua también es irregular en el lugar. Indicaron a veces durar hasta más de 2 semanas esperando a que vuelva el líquido a sus hogares. Aquí todo el mundo se lo pasa buscando agua en pipote. El agua sí es problema serio. O sea, yo duro 2 días sin bañarme, sin lavar, sin nada. Me tengo que ir así con la ropa toda sucia para el trabajo, por el agua. Me visito con la ropa toda sucia para el trabajo a veces. Lo que hace es echar en colonia y perfume y ya. ¿Y para cocinar o los quehaceres como tal? A veces se cocina, a veces no, le toca comer en la calle. Vale, tío, y me muevo por otro lado, porque aquí donde no falla el agua. El agua viene cada 8 días, o sea, se va el miércoles y tienes que contar 8 días para que regrese el agua. ¿Okay? ¿Cómo hacen? O sea, hay que tener agua represada, la rindo lo suficiente como para que me alcance. El agua que sacaste de la ropa sucia, la dejas para el baño, para limpiar inclusive el baño, para pasar coleto. Se la ingenia. Sí, entonces lo puedes hacer. También nos indicaron que la cobertura de los servicios de telefonía celular en este punto de Baruta es deficiente. Por ello les tienen el llamado justamente a la Estatal de Telecomunicaciones para que vengan a revisar el cableado y así tener una mejor comunicación, ya que nos precisaron que muchos hogares no poseen el servicio ni de telefonía ni de internet, pero otros sí. Esos que sí lo poseen, pues igualmente presentan muchas deficiencias para comunicarse. Mauricio Cruz, Televen.
En otro punto de nuestro territorio, más de 290 familias del sector El Mangle, en Puerto La Cruz, del estado Anzoátegui, piden la instalación de bancos de transformadores que permitan descongestionar el sistema de distribución eléctrica en la zona. Dicen que el colapso del único transformador del sector genera apagones a diario. Este es el transformador que sirve a más de 200 viviendas. Los vecinos dicen que constantemente registra fallas y explosiones. Temen el colapso general del sistema de distribución. En una calle hay luz y en la otra calle no hay luz. Necesitamos que se aboquen para que por favor nos tomen en cuenta. Necesitamos un transformador en cada calle para que sea aliviado la carga de electricidad que en verdad tiene ese transformador. Los habitantes del Mangle habrían agotado las solicitudes a través de todos los entes gubernamentales, sin que exista una solución a su problema. Aquí está la carta, el proyecto que nos pediste para Corpoelec. Corpoelec le hemos mandado carta, la comunidad, el sector, la Junta Comunal y tampoco. La duración de las fallas no es predecible, pero cuentan cómo pierden los alimentos por falta de refrigeración, cuando pasan de 3 a 5 días sin servicio. Si compramos un pollito tenemos que hacerlo todo y comérnoslo, porque si lo guardamos para mañana ya está dañado. Habitantes del sector Los Manglares en la ciudad de Puerto La Cruz también solicitan a las autoridades se realicen jornadas de fumigación en la zona, debido a que existen criaderos de zancudos y mosquitos que han generado enfermedades entre quienes habitan en este lugar. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. En el estado Sucre se reactivó el plan quirúrgico de cataratas, el cual tiene la meta de intervenir a más de 1.200 pacientes. Dando inicio a esta jornada de cataratas, el día de hoy se van a resolver 240 pacientes, 240 solicitudes que se hicieron a través del BEN-APP del Buen Gobierno, 240 pacientes sucrenses que se le va a realizar el milagro de volver a ver. También en esta jornada se van a hacer captaciones de 125 pacientes diarios por 5 días para captar alrededor de 600 pacientes y de esta manera cumplir la meta que nos fijamos de resolver 1.200 pacientes en esta jornada que vamos a tratar de hacer mantenida. Este plan quirúrgico se está llevando a cabo en el Hospital Especializado Salvador Allende de Cumaná, garantizando las evaluaciones pre- y postoperatorias, con la finalidad de que la recuperación de los pacientes sea exitosa. La tercera jornada desde que empezamos el año pasado, fue la primera en octubre, la primera de este año fue en el mes de febrero y esta es la segunda de este año. Es un trabajo arduo, bastante, pero muy bonito, porque le estamos devolviendo la vista a muchas personas que han perdido la vista 100%. Autoridades de salud en la entidad señalaron que esperan que la próxima jornada se realice en la ciudad de Carúpano para poder atender a las personas de la península de Paria. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, recibió equipos médicos y ayuda humanitaria que serán otorgados en la entidad a través del 1x10 del Buen Gobierno. Sandino Ignacio Yaguare nos tiene el reporte. El mandatario regional señaló que un total de 80 sillas de ruedas, 18 andaderas, 34 bastones, 25 muletas, 18 colchones antiescaras y 6 concentradores de oxígeno serán otorgados a los casos asignados por el Ministerio de Salud en Carabobo. Equipos médicos, nebulizadores, en fin, Beli, para poder continuar dándole cabida, para continuar dándole esta respuesta a todo el pueblo de Venezuela y en específico al pueblo de Carabobo. Lacaba afirmó que el 1x10 del Buen Gobierno permite hacer llegar de manera oportuna estas ayudas a miles de venezolanos. El 1x10 del Buen Gobierno se ha convertido, repito, en una bendición de Dios para poder atender a nuestro pueblo en tiempo real, Y con esta aplicación nosotros hemos llegado a miles de carabobeños y de venezolanos. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Televen. Caracas se convertirá en el epicentro de la plataforma internacional Design Week, evento que se llevará a cabo durante una semana a partir de este 1 de junio con el objetivo de impulsar la actividad comercial y cultural del país.
Diseños, decoración, arquitectura, arte y gastronomía. Exposiciones, conferencias y talleres serán algunas de las actividades a disfrutar. Evento en el que participará la Embajada de Francia y España, agregando parte de su cultura. Estamos muy felices de poder contribuir a toda esa dinámica increíble que veo en Caracas y contará con la participación de un gran fotógrafo francés que se llama Mario Fourmi, que es un fotoreportero de prensa con una muy larga trayectoria. Su equipo, Mario va a inaugurar en la Plaza Isabel la Católica de la Castellana la muestra Happy Cultura, dedicada a la ciudad de París. Los caraqueños podrán deleitarse con esta muestra que tendrá más de 18 fotografías a color con diversos paisajes de la ciudad de París. Por su parte, la Embajada de España será la encargada de ofrecer un taller de arte impartido por una española de larga trayectoria. El Seiranzo va a realizar un taller extraordinario, así que durante 7 días Elsa va a poder estar impartiendo y compartiendo con todos los alumnos los conocimientos que ella tiene. Un evento que presentará marcas nacionales e internacionales con el objetivo de dar a conocer al público las líneas de productos disponibles y las últimas tendencias, propuesta que es posible gracias al apoyo de instituciones, empresas y organizaciones que apuestan por el país. Esos grandes patrocinantes que han entendido la importancia de asociarse a un evento de esta naturaleza y que también es una oportunidad para exhibir sus productos, sus servicios, su propuesta de valor asociado a un evento que apuesta también a la excelencia, a la creatividad, a la diversidad y a un modelo de ciudad también. Y es que a partir de este jueves estarán disponibles en todas las tiendas aliadas el mapa con toda la programación y actividades para que ustedes puedan organizarse y disfrutar de esta semana de exposición que se llevará a cabo tanto en el municipio de Chacao como Baruta. Vanessa Urbano, Televen. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, 2 muertos en Ecuador durante desplome de una avioneta. Quédese con nosotros. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Ecuador. Una pequeña avioneta privada se estrelló en el sur del país por causas aún desconocidas, lo que dejó 2 personas fallecidas y un herido. La Dirección General de Aviación Civil de Ecuador indicó que las víctimas fatales son el piloto y uno de los pasajeros. Señaló que la aeronave cubría la ruta Guayaquil-Santa Rosa. Cuando el personal de socorro llegó al sector del siniestro, un sitio boscoso, la aeronave se había incendiado, pero lograron rescatar a un herido de unos 31 años. Detienen en Bogotá, Colombia, a un ciudadano de 23 años que era requerido por Chile a través de la Interpol por el delito de sustracción de menores. El hombre presuntamente había raptado a una niña de 2 años cuya madre es una adolescente de nacionalidad venezolana y posteriormente se trasladó a la nación vecina. El retenido se encuentra a disposición de la Fiscalía a esperas de que se realice su extradición. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró este martes en la Fiscalía Anticorrupción. Le investigan por la desactivación de la unidad policial que allanó su vivienda en el caso del Rolex Gate, en una nueva causa abierta por el presunto delito de abuso de autoridad. La mandataria además está bajo la mira de la Fiscalía en otros 2 casos por los que ha sido denunciada ante el Congreso como parte de un antejuicio político. El ministro de Energía de Brasil acusó al gobierno de Guyana de extraer crudo de las reservas de petróleo de su país, ubicadas frente a la costa de la región amazónica. Estas declaraciones se dan en medio de los análisis que realiza el gigante sudamericano sobre el posible impacto ambiental de la explotación en esa zona. El pelotero venezolano Luis Arraez fue reconocido como jugador de la semana de la Liga Nacional de las Mayores. El segunda base de los Padres de San Diego recibió la distinción tras consolidar un promedio de .482 con el Madero, luego de envasarse 13 veces en 27 turnos al bate, registrando un jonrón y 4 carreras remolcadas. Además, con 4 sencillos en 2 partidos consecutivos, la regadera se convirtió en una pieza fundamental en la alineación del manager Mike Shildt.
El beisbolista venezolano estrella de los Astros de Houston, José Altuve, alcanzó una nueva marca personal en las Grandes Ligas tras igualar al estadounidense Chase Utley con 411 dobles. A pesar de la derrota de su equipo 3-2 ante los Marineros de Seattle y de que el criollo se fue de 4-1 en el partido, el batazo le permitió alcanzar a Utley, ubicándose en el puesto número 13 de los jugadores que han disputado al menos el 80% de sus partidos en la segunda base. En la presente temporada, Altuve ha despachado un total de 65 imparables con 9 jonrones, 20 carreras impulsadas y 34 anotadas para dejar su averaje en 295. Vamos con fútbol español. El centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, fue galardonado como jugador del año de la temporada 2023-2024. El británico de 20 años obtuvo esta distinción gracias a sus 19 goles y 6 asistencias en la primera campaña que hace con el conjunto merengue. Por su parte, el ucraniano Artem Dovbyk fue premiado como máximo goleador tras anotar 24 tantos para el Girona en la temporada. Su director técnico, Miguel Sánchez, recibió además la condecoración a mejor entrenador. Entre tanto, Jesús Arezo, el Osasuna, se llevó el galardón como gol del año, mientras que el extremo de 16 años del Barcelona, Lamine Yamal, recibió el reconocimiento a mejor jugador sub-23 de la Liga Española de Fútbol. Momento de cumplir un compromisos publicitarios en el noticiero de la primera emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista al economista Luis Crespo. Volvemos con esto y más en minutos. Bien, conversaremos con Luis Crespo, economista, profesor de la Universidad Central de Venezuela, bueno, también integrante de la directiva, Luis, de la Asociación de Profesores Universitarios de UCB. A ver si también ese tema lo tocamos, ¿no?, en algún momento en el desarrollo de esta conversación, pero básicamente conversar con Luis un poco del contexto económico, de las cosas que están pasando, que están ocurriendo. El gobierno recién, por cierto, bienvenido Luis, ha hablado de desdolarización, de darle más fuerza al bolívar. Bueno, para eso tiene que haber condiciones, sin duda alguna. El tema inflacionario sigue presente, el tema de la participación de la economía privada. Se suma ahora una nueva carga impositiva que a lo mejor va a afectar y va a impactar en la economía productiva nacional. En fin, son muchos temas, ¿no?, en ese sentido. Pero me gustaría hablar de esto último, desdolarización. ¿Es eso posible? Sí, buenos días, Carlos, gracias por la invitación. Ciertamente el escenario económico venezolano hay que evaluar constantemente por los niveles o las hipótesis que podemos construir sobre el mismo. El primer trimestre del año estaba marcado por el tema de la flexibilización o no de las sanciones, luego el tema electoral que está allí presente, que constantemente nos lleva a ir valorando y describir el comportamiento de los escenarios. Ahora nace este fin de semana la propuesta desde la vicepresidencia de avanzar en desdolarizar la economía venezolana. Tiene que ver es un tema de confianza. Claro. Cuando vamos a hablar del dinero, cuando vamos a hablar del sistema monetario, del sistema de precios de un país y de una economía, la confianza, la certidumbre es fundamental, y en economía ella se marca a partir de las políticas económicas, de las acciones, de las estrategias en política fiscal, monetaria, comercial y cambiaria. Y es allí donde cada sector hace su valoración y genera certidumbre o incertidumbre. La dolarización en Venezuela nació como una respuesta de los sectores para seguir operando en la economía venezolana. No fue el resultado de una política económica. Por el contrario, claro, hablar de dólar en este país era un tabú, judicializado. Hacer actividades en dólares era penado en este país. Por lo tanto, la dolarización transaccional vino a tratar de generar equilibrio microeconómicos en el país para que las empresas siguieran operando y las familias pudieran realizar el intercambio y además proteger sus valores. Fue totalmente positivo,
pero quiero reiterar que no fue el resultado de una política económica. Entonces, hablar ahora de ese tema, el mismo estará marcado por la confianza, el mismo estará marcado por qué se propone como política económica al país que pueda permitir a eso. Yo creo más en que las condiciones están dadas para un sistema bimoneda. Sí, o sea, transitar las dos monedas, si bien ahora, de acuerdo al porcentaje que se presenta, el bolívar se utiliza más en las transacciones, pero son en las transacciones menores, claro. Se utilizó mucho recién, Luis, por el pago del impuesto sobre la renta, que lo tienes que hacer en bolívares, en buena medida. Pero eso no es que va a permanecer en el tiempo, sino hay lo que tú señalas, confianza. El dinero tiene cualidades, tiene tres cualidades fundamentales. Uno, es utilizado como un instrumento transaccional. Dos, me permite decir que esa mesa vale $100 y no que esa mesa vale medio kilo de plástico, 50 tornillos, o sea, es medio contable. Y tercero, reserva de valor, o sea, la gente puede poseerlo y ahorrar. Cuando se pierden esas cualidades, simplemente hay desconfianza sobre el dinero. En la medida que el bolívar no lo posea, la gente lo utilizará solo como un instrumento transaccional. Y además se utilizó como, y se sigue utilizando como el referente al final de cuentas para lo que es, digamos, el mercado cambiario y para la colocación de precios. Y para las grandes transacciones. Claro, y para las grandes transacciones se realizan es en dólares, porque es el único referente, ya no era como antes que vamos a esperar cuál es el perfil inflacionario que nos presenta el Banco Central de Venezuela. No, es el referente, es el dólar, cómo va en el dólar oficial fundamentalmente, y de ahí se parte en adelante, ¿no? Entonces, la familia y las empresas asumirán la moneda que le represente esas tres cualidades, le permite intercambiar, le permite expresar sus precios y su contabilidad, pero también le permita reservar valor. Eso no tomó confianza en el dólar. Eso no se hace por decreto, eso se hace por confianza y bueno, que el dinero posea esas cualidades. Eso está más que estudiado y demostrado históricamente en otras economías, nosotros lo estamos viviendo. Y no es un simple hecho de un acuerdo que se suscriba, es generar condiciones para que las monedas se hagan fuertes a partir de sus cualidades. Lo importante sería también que esa referencia de dólar bolívar también se tomara en cuenta, por ejemplo, para los salarios. Eso sería lo fundamental, ¿no? Claro. Y en este momento, lo hemos discutido en otras oportunidades, la política cambiaria que se centra en anclar el tipo de cambio a partir de intervenciones del Banco Central, una oferta que genera el Banco Central, y eso ha sobrevaluado el bolívar, generando otros problemas en nuestra economía que también lo hemos descrito. El tema, por ejemplo, de la pérdida de competitividad en el mercado internacional de los productos venezolanos porque son muy caros. Y bueno, en la economía las cosas no se decretan, se construyen a partir de la confianza detrás de un plan. Vamos a hacer una pausa, Luis. Estamos conversando con el economista Luis Crespo, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Seguimos conversando con Luis Crespo. Bueno, son muchos temas, Luis, en este sentido. El tema de la inflación, a pesar de que se ha mantenido, digamos, con cierta estabilidad en lo que va de este año, la paridad dólar-bolívar, por momentos hay precios que se disparan. ¿Cuál será la razón de ello? Sí, es importante describir el fenómeno. Tenemos una estabilidad relativa de los precios en la economía. Lo has dicho bien, relativa. Relativa, porque fundamentalmente está basada en el anclaje del dólar, lo que conversábamos anteriormente. Esa tarea le ha costado en este periodo 2024 más de 1.700 millones a los venezolanos, y en el 2023 nos costó más de 4.600 millones, que es la oferta de dólar que hace el gobierno para mantener ese relativo comportamiento también del tipo de cambio. Esa inflación está marcada fundamentalmente por ese comportamiento del tipo de cambio. Hemos visto un repunte en el último mes, vamos a esperar el cierre de mayo porque la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo hoy está a un 10%. Eso va a tener algunas implicaciones inflacionarias. Sin embargo, también la estabilidad relativa está vinculada al sacrificio del consumo
al sacrificio de la demanda y la debilidad del consumo que se aprecia en la economía venezolana. Que hay en el primer trimestre un pequeño repunte de un 1.4%, 2%, dependiendo de quién haga la recolección de datos. Los gremios empresariales hacen la exhortación de la necesidad de que se definan estrategias para recuperar el poder de compra. Pasó el 1 de mayo y no hubo aumento salarial. Se inventaron un nuevo concepto basado en el ingreso mínimo indexado en la bonificación del salario, y ahí tenemos la confrontación de dos grandes conceptos: la bonificación del trabajo y la desalarización del trabajo. En Venezuela, en este momento, la política salarial es de desalarizar, y eso tiene una gran afectación en los activos de los trabajadores venezolanos. Ahora, si tú no corriges esa situación, que no es fácil tampoco, ese poder de compra, ese poder adquisitivo, la economía venezolana va a seguirse desenvolviendo dentro de la irregularidad que lo hace, ¿no? Sí, tenemos una economía que ciertamente se achicó, no estamos hablando de la Venezuela de hace 2 décadas, los factores productivos también se han achicado, pero en ese contexto los trabajadores han puesto un gran sacrificio. O sea, la desalarización para los trabajadores tiene una alta significación desde el punto de vista de lo que dejan de poseer, los activos, prestaciones sociales, fondos de ahorro, recreación, vacaciones y aguinaldo. O sea, cuando tú te pones a ver el resultado de esa política, quien está haciendo un gran sacrificio y quien está pagando la estabilidad relativa de algunas variables en esta economía son los trabajadores y su familia. Fíjate, con la creación de este nuevo fondo a través del aporte del 9%, de acuerdo a decreto oficial del sector empresarial, alguien hacía un cálculo que tampoco iba a ser mucho. Es decir, si le sumas ese 9% a los 130 bolívares mensuales que reciben pensionados y jubilados, a menos que por arte de magia surja otro referente, pero el monto no va a ser tampoco un monto así como que diga, bueno, es racional. Según los cálculos, habría que esperar el momento definido. Sí, allí es importante dejar claras algunas cosas. Los empresarios y los trabajadores siempre aportaron a su seguridad social. Siempre aportaron al Instituto Venezolano de Seguro Social. La gente cuando cobraba veía su aporte del 2% más los aportes patronales. El tema es que al destruir los salarios, la fuente de financiamiento de esa seguridad social fue pulverizada. Entonces los aportes que recibía el Seguro Social fue pulverizado. Además del temor, el miedo, la desconfianza de hablar de administración de fondos públicos en Venezuela. Es una de las primeras percepciones que tuvo la gente, la creación de un fondo. En este país tenemos historias hacia dónde van los fondos. Pero esa política que fue consensuada, tú ves, con los sectores empresariales, tú ves las cámaras, ves a Fedecámaras, ves a Fedindustria y ves a Conindustria expresando que ellos consensuaron la creación de esa propuesta. La única diferencia ahora es el porcentaje que tienen que aportar. Se construyó con un objetivo que no va a resolver, que es hacer llegar una pensión justa a miles de familias o de jubilados y pensionados en nuestro país. Pero en definitiva, el fondo original fue destruido al destruir los salarios. Es un resultado de la desalarización. Claro, el tema es ver también si tú recargas al sector privado con mayores tributos o recargas con mayores compromisos, la posibilidad de renacer del sector privado se ve muy limitada. Sí. De hecho, además de ese fondo, toda la tributación que se discutió nacional, regional, local. Claro, dio como origen la necesidad de discutir la ley de armonización tributaria, porque la asfixia para las empresas está al día a día. Se disminuyó la renta petrolera y ahora ese superestado que todavía se mantiene pretende operar con tributo. De hecho, una de las cosas que también debemos discutir es el tamaño del Estado en Venezuela. La economía no es la misma, los salarios no es lo mismo. Bueno, el Estado no puede ser el mismo. Los gastos suntuarios hay que revisarlos, hay que ser consecuente con el planteamiento que se le hace al país. Bueno, y esperar qué pasa, ¿no? Porque hay cosas que pudieran verse en un futuro de corto plazo de una manera distinta. Luis, muchas gracias. Nos quedó pendiente el tema UCB. Bueno, ya será en otra oportunidad que lo abordemos. Una pausa y al regreso, arte y espectáculos en lo actual.
Muy buenos días tengan todos, yo soy Maite García y tengo el placer de acompañarlos haciendo un recorrido por las noticias del entretenimiento que están en tendencia, así que la invitación es a que se queden con nosotros como cada mañana y que interactúen a través de las redes sociales @LoActualPiso.tv en Instagram y mi cuenta @MaiteGarcíaG. Siempre se los digo, tengo un cafecito en mano y así vamos a dar inicio a las noticias de arte y espectáculo, hoy contándoles que la agrupación Miranda se presentará en nuestro país. El dúo argentino se presentará el próximo 12 de septiembre en la Concha Acústica de Bellomonte, en Caracas, como parte de la gira con la que visitarán 13 países de Latinoamérica y Europa. La agrupación promociona el álbum Hotel Miranda, que contiene elementos pop y electrónicos y colaboraciones con artistas como Andrés Calamaro, Cristian Castro, María Becerra, Lali, Francisca Valenzuela y Chano, junto a quienes reversionaron 12 de sus éxitos musicales. Canciones como Perfecta, Don, Nadie como tú, Mentía, Hola Romix, Prisionero, Siempre que lo beso, Yo te diré y Por amar al amor serán parte de la cita con el público criollo. Sin duda un día muy emocionante para los fanáticos de Miranda. Estaremos entonces esperando a ese día de la celebración del concierto para darles a ustedes todos los pormenores. Continuamos con más y es que Blackpink rompe récord con su nuevo video en YouTube. El fenómeno global del K-pop ha marcado un nuevo hito en la historia de la música. Su icónico video musical You ha superado los 2.2 mil millones de vistas en YouTube, convirtiéndose en el primer video musical de un grupo de K-pop en alcanzar este impresionante número de vistas. Con esto, Blackpink ha consolidado aún más la posición como una de las agrupaciones más influyentes y exitosas del K-pop en la actualidad. Cabe destacar que este logro coloca a la agrupación junto a Psy, cuyo éxito viral, recordamos, fue Gangnam Style, como el otro video musical de K-pop que ha alcanzado un número similar de vistas. Sabemos el revuelo que ha tenido el K-pop durante los últimos años y en esta oportunidad pues Blackpink se posiciona como una de las favoritas, incluso pues por encima de muchas de las bandas de K-pop que han estado sonando en múltiples ocasiones. Otra artista que se convirtió en noticia fue Britney Spears, quien denunció que le sustrajeron unas joyas de su casa. Pues así es como a través de un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, la estrella del pop muestra un alajero vacío al mismo tiempo que declara que le hurtaron sus pertenencias. La intérprete aseguró que de ahora en adelante comprará joyería falsa, pero lamenta la situación, pues afirma que muchas piezas eran únicas y exclusivas para ella. Cabe resaltar que el medio estadounidense Page Six se puso en contacto con un portavoz de la oficina del sheriff del condado de Ventura, quien aseguró que no existe ningún reporte por parte de la estrella del pop. Siguen los acontecimientos un poco extraños por parte de Britney Spears. Recordemos que hace poco también fue noticia porque pues tomaba una foto en la cual se le veía un moretón en una de sus piernas y las personas pensaban que había sido parte de algún tipo de abuso y al final ella comentaba que todo era parte de un chiste y simplemente se había caído. Así que bueno, con estas noticias Britney Spears alerta y preocupa un poco a sus seguidores y a su familia. Avanzamos con más y es que Jennifer López denunció el uso de inteligencia artificial para mostrarla con arrugas. En una entrevista con la revista Variety, la diva del Bronx reconoció que en una ocasión le pusieron arrugas en su cara con el fin de vender cremas para el cuidado de la piel de las que ella no sabía nada, mostrando el supuesto antes y después del tratamiento en las redes sociales. Debemos recordar que en su aparición en la Met Gala recibió muchas críticas debido a su apariencia física. No obstante, aclaró que la inteligencia artificial también tiene efectos positivos, pero hay que tenerle respeto, haciendo referencia a la trama de su nueva película titulada Atlas. En el film de ciencia ficción que protagoniza ya disponible en Netflix, Jennifer da vida a un analista de datos que recurre a la inteligencia artificial para salvar al mundo de un robot maligno, interpretado por Simu Liu. Entonces pueden disfrutar de Atlas a través de Netflix. Así nosotros finalizamos las informaciones de arte y espectáculo. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen y a mí seguirme como @MaiteGarcíaG. Por lo pronto continúen con mis compañeros de noticiero y ya me integro. Bien, finalizamos muy rápidamente la primera emisión del noticiero de Televen. Será entonces hasta mañana después del himno nacional, muy temprano. Sigan en sintonía de Televen, tu canal. Gracias.